Imagina descubrir que tu abuelo, el científico más peligroso del multiverso, ha estado teniendo reuniones secretas con su archienemigo a tus espaldas y que además tu propia familia entera está literalmente encerrada dentro de una máquina a punto de ser borrada de la existencia para siempre. Así arranca el estreno de la temporada 9 de Rick and Morty y las cosas apenas están empezando. Esto es There's Something About Morty y este es su resumen en minutos. Morty se da cuenta de que Rick ha estado mandándose mensajes con Evil Morty, esa versión malvada y calculadora de sí mismo que lleva temporadas siendo la amenaza más peligrosa de la serie. Obviamente a Morty esto le parece una locura. ¿Por qué su abuelo estaría hablando en secreto con el villano que casi los destruye antes? La respuesta llega rápido y es peor de lo que imaginaba. Evil Morty ha estado chantajeando a Rick y no con amenazas vacías. Tiene en su poder una máquina llamada el dispositivo Omega, capaz de borrar por completo de todas las líneas temporales del multiverso a cualquier persona que él decida. Y las víctimas elegidas para presionar a Rick no son cualquiera, son versiones idealizadas de la propia familia Smith, encerradas ahí dentro como rehenes, como advertencia de lo que puede pasar si Rick se niega a cooperar. En otras palabras, Rick lleva quién sabe cuánto tiempo haciendo el trabajo sucio de su enemigo para mantener viva, aunque sea en otra dimensión, a su familia. Evil Morty aparece directamente en el garage de Rick sin ningún tipo de disimulo y le dice que necesita su ayuda para una nueva misión. Incluso invita al Morty original a acompañarlos, algo que resulta tan incómodo como suena. Dos versiones de la misma persona, obligadas a convivir por culpa del chantaje. Antes de irse, Evil Morty les muestra su base y ahí es donde el Morty original nota algo perturbador. Dentro del dispositivo Omega hay copias en miniatura de Rick, Beth, Jerry y Summer, pero ninguna copia de él mismo. La razón es fría y calculada. Evil Morty no se arriesgaría a incluir una versión de Morty en la máquina, porque en el fondo, cualquier daño a esa copia también podría terminar afectándolo a él. Con esa desconfianza instalada, el trío se lanza a la misión, enfrentar a una entidad cósmica devoradora de universos conocida como el Colectivo, una especie de parodia de villanos gigantes tipo Galactus, que se está tragando realidades enteras y avanzando peligrosamente hacia el territorio que Rick y compañía llaman su casa. Aquí es donde el episodio se pone en modo acción total. Rick y Evil Morty combinan tecnología, ingenio y pura violencia interdimensional para intentar detener a esta amenaza antes de que llegue a devorar su propia curva de realidades. Y lo incómodo para el Morty original es ver qué tan bien funcionan juntos Rick y su contraparte malvada. Hay una sincronía, casi una complicidad intelectual que empieza a hacerlo sentir reemplazable, como si esta versión mejorada y más fría de sí mismo encajara mejor con su abuelo que él mismo. Entre trampas, explosiones y estrategias improvisadas logran derrotar a el Colectivo. Misión cumplida. Pero justo cuando parece que la historia se va a centrar en la típica aventura cósmica de la semana, el episodio da un giro completo. Evil Morty regresa a su base y descubre que el dispositivo Omega ya no existe. Rick lo destruyó y no de cualquier forma. Escondió los planos originales de construcción dentro de la propia máquina antes de destruirla, asegurándose de que absolutamente ninguna versión de ese dispositivo en ninguna dimensión pudiera volver a construirse jamás. En otras palabras, mientras todos pensaban que Rick estaba cooperando por miedo, en realidad estuvo usando cada misión como cortina de humo para encontrar el momento perfecto de sacarle el arma de las manos a su enemigo. Evil Morty pierde por completo su única fuente de control y, como era de esperarse, no se lo toma nada bien. Sabiendo que la venganza vendría tarde o temprano, Rick ya se había preparado. Mueve a toda la familia hacia la dimensión búnker, un refugio fortificado diseñado específicamente para resistir un ataque de este calibre. Evil Morty no tarda en aparecer. Furioso, dispuesto a hacerles pagar la traición. Lo que sigue es una pelea brutal, con Rick usando incluso un endoesqueleto robótico de refuerzo para sobrevivir a los golpes. Pero la verdadera sorpresa está en cómo termina todo. No es Rick solo quien lo derrota, es la familia completa, Morty, Summer, Beth y Jerry, la que se le va encima en conjunto, aprovechando un momento de vulnerabilidad de Evil Morty, mientras su arma de energía se recarga. Después de tanto tiempo siendo la amenaza definitiva,
definitiva. Evil Morty termina reducido por un ataque grupal casi familiar, en lugar de una gran batalla solitaria entre genios. Justo cuando Evil Morty intenta rematar la situación con un dispositivo capaz de detener el tiempo, aparecen los policías del tiempo, esos personajes que llevan temporadas ausentes desde apariciones muy anteriores de la serie, y lo arrestan oficialmente por crímenes contra el espacio-tiempo. Morty celebra, convencido de que su némesis está finalmente fuera del tablero para siempre. Rick, en cambio, solo pide unas vacaciones, pero en la escena post-créditos descubrimos que Evil Morty no queda en un simple estado de animación suspendida. Es trasladado a una prisión temporal real donde le advierten que no lo espera un encierro tranquilo, sino compañeros de celda bastante más agresivos que él. Una forma bastante clara de dejar la puerta abierta. Esta no es la última vez que vamos a saber de él, y aunque el episodio está lleno de peleas cósmicas, la verdadera columna vertebral de la historia es otra. La inseguridad de Morty al ver lo bien que su abuelo conecta con una versión más fría, más calculadora de sí mismo. El destino del dispositivo Omega marca, además, el cierre definitivo de una de las tramas más largas de la serie, ligada a la muerte de Rick Prime la temporada pasada. En el fondo, este episodio no trata solo de salvar al multiverso, trata de qué tan reemplazable te sientes frente a la mejor versión posible de ti mismo. There's Something About Morty arranca la temporada con acción a gran escala, pero cierra la historia pensando en algo mucho más humano, la necesidad de sentirte insustituible para las personas que quieres. ¿Ustedes creen que ya vimos la última de Evil Morty? ¿O va a volver más peligroso que nunca? Me lo cuentan en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse, que en el próximo video seguimos destrozando historias en minutos.